los contenidos. Bien, bien. Bueno, yo le explicaba a Estela, que fue la primera que ingresó, que en realidad la idea es que ustedes vayan entendiendo cómo estudiar la materia, ¿no? Bien. Entonces, yo prefiero extenderme en un parcial para que después el final sea más fácil a evaluar por arribita y que después cuando llegue el momento del final sea una sangría para ustedes, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa. Bien, sí. Camila, buen día. En tu caso, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste con el parcial? Sí, la oralidad tiene la diferencia que uno, bueno, no está acostumbrado porque viene cursando y rindiendo en forma escrita, y en algún momento tiene que llegar esta etapa porque ustedes cuando estén ejerciendo su profesión, si es que hacen algo en análisis clínico, van a estar en contacto con personas, ¿no? Y uno no está con las libretas escribiendo en un papel para comunicarse con otros. Entonces, esta es la instancia donde tenemos que aprender esa oralidad, aprender a expresarnos, aprender a subir o bajar la forma de hablar en función del auditorio, ¿no? Porque yo no puedo empezar a hablar en términos difíciles con un paciente que no estudió bioquímica y tampoco puedo hablar de una manera muy coloquial en un ambiente de salud, ¿sí? Donde hay otros profesiones de salud. Entonces tengo que aprender primero a saber expresarme lo que quiero decir y después a modificar ese relato en función de quién es el que me está escuchando, ¿no? Y eso se practica. No hay otra forma de aprender esto que practicándolo. Entonces, un poco la obligación nuestra en esta instancia es exigir eso, ¿no? La pertinencia del lenguaje, que sean concretos, que si uno está preguntando una cosa no respondan otras y entonces llevarlos otra vez al punto. Entonces, bueno, eso es un ejercicio y es parte del aprendizaje. Bueno, no sé si alguien más se va a incorporar, espero un minutito más. ¿Hasta acá hay alguna duda con los temas que venimos viendo nuevos o algo que haya quedado pendiente? Cuéntenme un poquito la experiencia del Escape Room, que son el primer grupo que hace Escape Room, los otros hicieron ECOES. Estuvo bueno, la verdad que bastante claro. Perdón, les voy a pedir una cosa si pueden. Si tienen buena conectividad y se pueden conectar con la cámara mientras yo esté conversando con ustedes, yo les agradezco. Si están ahí sin cámara por una cuestión de conectividad, no hay problema, pero me es incómodo hablar con las paredes. Bien. No, la verdad que estuvo muy bueno. Yo la verdad disfruté. Bien. O sea, estaba todo tan claro, era como, bueno, nos llevaba de un paso a otro, con lo que es avanzar de un enigma a otro. Estuvo muy bueno, pero divertido, muy relacionado. ¿Estuvo divertido? Sí. Bueno, es la primera vez que nosotros ponemos en marcha esta modalidad, que es una innovación pedagógica en realidad, y uno obviamente teoriza sobre cómo va a ser, qué va a pasar, pero después en la vivencia necesita el feedback del otro para ver si eso que creíamos que iba a pasar pasó, ¿no? En el caso de las demás, ¿qué sintieron? Bueno, me alegro. Entonces, sirvió y ese es el objetivo, ¿no? Nosotros también aprendiendo como docentes a incorporar herramientas nuevas porque ustedes son generaciones nuevas con otras inquietudes y no podemos seguir dándoles clase como nos daban a nosotros hace 30 años atrás, ¿no? Porque las condiciones son diferentes, la gente tiene otros niveles de atención, bueno, entonces uno tiene que ir incorporando en su vida otras maneras de enseñar y de aprender. Bueno, me alegro entonces que haya servido. Vamos a comenzar entonces el día de hoy
continuando con el tema de medio interno y después vamos a comenzar con el tema de proteínas. Para recapitular un poquito el tema de medio interno, acordémonos que ese medio interno era controlado en el organismo fundamentalmente por 3 órganos: el hígado, el riñón, y bueno, a partir de la actividad y los procesos que ocurren en esos órganos, se controlaba la carga ácida que se producía en el organismo, porque me quedó el riñón como tercer órgano, ¿no? Perdón. Esa carga ácida es importante controlarla porque hay funciones fisiológicas como la electroneutralidad del sistema nervioso y la conductividad eléctrica que se manejan dentro de estrechos márgenes de concentración de protones. Entonces, si nosotros no tenemos bajo control ese pH, estamos en riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, hablábamos que existía una ecuación, que es la de Henderson-Hasselbalch, que tenía un componente en el numerador, que era el metabólico, y en el denominador el componente respiratorio, que en función de cómo suba o baje ese pH, nos enfrentaba a situaciones de acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, en caso de que los procesos sean puros, dependiendo de cuáles de esas componentes de la fórmula se modificaban, ¿sí? Y también dijimos que cuando los trastornos son puros, las compensaciones son opuestas, es decir, si hay un problema metabólico, va a ser el pulmón quien va a salir en defensa, digamos, de ese desequilibrio, y si es el pulmón el que está fallando, el componente renal es el que va a tratar de equilibrar, ¿sí? Obviamente, como la respiración es un proceso más instantáneo, siempre que participe el pulmón en esa recuperación de ese equilibrio va a ser más rápido, ¿sí? Porque la respiración es instantánea. Mientras que si es el riñón el que tiene que compensar ese proceso de desequilibrio, como tiene que hacer procesos de filtración, reabsorción, excreción, es un proceso más lento que puede llevar de 48 a 72 horas, ¿sí? Y entonces, en función de esto, estuvimos hablando de las acidosis metabólicas y respiratorias, y de las alcalosis respiratorias, estuvimos hablando de los componentes de ese estado ácido-base y quedamos en la parte de alcalosis metabólica, ¿sí? Es ahí donde vamos a retomar hoy. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Recuerden que yo cuando comparto la pantalla dejo de verlos, así que ahora sí, si quieren apagar las cámaras no hay problema, para que mejoremos la conectividad, pero cada tanto háganme saber que están ahí, ¿sí? Profe, disculpe, me tuve que conectar desde el teléfono porque tuve un problema con la compu. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Avísenme si ven la presentación. Bien. Bueno, están viendo ahí alcalosis metabólica en pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, cuando hablamos de alcalosis metabólica, a lo que nos estamos refiriendo, cuando este trastorno es puro, quiere decir que es puramente metabólico. Entonces lo que se está afectando de esa ecuación de Henderson-Hasselbalch es el numerador, ¿sí? Porque es donde está la concentración de bicarbonato. Y si es alcalosis, quiere decir que ese pH está aumentado por arriba del valor de referencia, que tenía una media de 7,37, y podemos decir que es de entre 7,35 y 7,45, y lo importante a saber, para ver cuánto arriba de 7,45, yo voy a poner ejemplos cuando quieran ustedes hablar de trastornos, es saber que por arriba de 7,60 ya estamos hablando de un índice de mortalidad de más del 65%, ¿sí? Así que esto se los digo porque si ustedes quieren dar ejemplos de alcalosis, no se les ocurra decir 7,80, 7,90, no existe, ¿sí? Ese paciente no podría estar vivo con esos valores, porque por arriba de 7,60 ya la mortalidad es muy alta. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Que se eleva ese bicarbonato, dijimos que es el componente metabólico de la ecuación, y esto provoca una disminución en la concentración de protones, y como ustedes saben por analítica que menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual al pH, entonces si hay disminución en la concentración de protones, ese pH va a estar aumentado, ¿sí? Y secundariamente lo que va a ocurrir es un aumento de la PCO2, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si se afecta el componente metabólico, va a ir el
pulmón a tratar de compensar esto. Entonces, si veo que en la ecuación el pH está aumentado, la PCO2, como está en el denominador, en el momento de descompensación va a estar disminuida, ¿sí? La PCO2. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer ese pulmón? Generar mecanismos para que esa PCO2 aumente y entonces disminuya la alcalosis. Por eso dice aumento secundario en la PCO2. ¿Comprenden esto? Sí. Bien. Ustedes saben por fisiología que para mantener la electroneutralidad, el intercambio iónico del bicarbonato es con el cloruro, ¿sí? Entonces, si está aumentada la concentración de bicarbonato, va a estar disminuida la concentración de cloruros para compensar esta situación, y también lo que va a ocurrir es un aumento del anion gap que vimos la clase pasada, y ese aumento va a ser tanto mayor cuanto más severa sea esa alcalosis. Y también por esta cuestión de mantener la electroneutralidad, y esto lo tienen que repasar de fisiología, hay una hipocalemia, es decir, una disminución en la concentración de potasio. ¿Cuáles son las causas por las que un paciente puede tener una alcalosis metabólica? Tenemos distintas posibilidades y esas distintas posibilidades van a provocar aumentos o disminuciones a nivel del líquido del compartimento extracelular. Por ejemplo, un paciente que tiene pérdidas digestivas o pérdidas intestinales va a generar una alcalosis metabólica porque en esas pérdidas no solamente se va a perder agua, se va a perder protón, se va a perder cloruro, y vamos a ver que entonces ejemplos de eso serían los vómitos, las aspiraciones gástricas, las diarreas crónicas, el consumo excesivo de laxantes. Cuando esas pérdidas son por estas causas, lo que va a ocurrir en el volumen extracelular es una disminución, ¿sí? El paciente está perdiendo líquidos a partir de esos vómitos, diarreas y demás, y entonces disminuye el volumen extracelular. Pero por otro lado, tenemos otras alteraciones o patologías que conllevan a alcalosis metabólica, como es el caso del hiperaldosteronismo primario o secundario y el síndrome de Cushing. Esto lo van a ver bien cuando estén cursando endocrinología. No sé si ya lo vieron, ¿ya cursaron? Bueno. Yo tampoco, profe. Bueno, cuando vean estos trastornos y puedan entender desde el punto de vista hormonal qué es lo que sucede, en estas patologías hay un aumento en la actividad de los corticoides, ¿sí? Y entonces esto lleva a una situación de edema, por eso es que hay una expansión en el volumen extracelular, ¿sí? Otra situación que puede llevar a alcalosis metabólica es cuando exista un déficit severo de potasio. Ustedes acuérdense que el potasio es un catión intracelular, ¿sí? Entonces, si por alguna razón tiene que haber un intercambio y sale potasio de la célula, vamos a tener fuera del lugar donde tiene que estar, que está dentro de la célula, una disminución, y esto conlleva a alcalosis, ¿sí? Y después tenemos algunas situaciones que tienen que ver con compensaciones, ¿sí? Yo les dije que cuando un organismo está afectado por un trastorno puro, si tiene alcalosis metabólica, va a tratar de compensar con lo opuesto, que es la acidosis respiratoria, por ejemplo. Lo que hace el organismo es compensar con lo contrario, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga una cetoacidosis diabética, que es una acidosis de tipo metabólica, para compensar instantáneamente lo que va a hacer es usar el pulmón, por eso el paciente entra a la guardia hiperventilando, que se llama respiración de Kussmaul, y instantáneamente cuando empiecen las maniobras para tratar de compensar a ese organismo, como está en acidosis, lo van a llevar a alcalosis, ¿sí? Entonces, cuando un paciente se está recuperando de una cetoacidosis diabética, puede llegar a cursar, ir hacia el otro extremo, que es la alcalosis metabólica, ¿sí? También si esto ocurre en el caso de las acidosis lácticas. ¿Entienden hasta acá? Sí. Bueno, entonces, recapitulando, situaciones de alcalosis metabólica, dijimos que pueden ser por mecanismos de pérdidas gastrointestinales o intestinales, o vómitos o diarreas, ¿sí? Entonces ese paciente va a perder cloruro, va a perder sodio, va a perder potasio. Esto para tratar de compensar
como el cloruro se compensa con el bicarbonato, va a aumentar el bicarbonato a nivel del líquido extracelular y esto va a generar entonces la alcalosis metabólica. Y como consecuencia de la pérdida del líquido va a haber una depresión del volumen extracelular, ¿sí? En el caso de las situaciones en donde aumenta el líquido en el espacio extracelular, que dijimos que eran situaciones de hiperaldosteronismo Cushing, lo que ocurre es que aumenta ese bicarbonato, genera un edema transitorio, ¿sí? Por una reabsorción a nivel renal de sodio y porque está tratando ese organismo de excretar protones, ¿sí? Bien, en estas alcalosis metabólicas, en general, se hace una medición junto con el estado ácido-base de los iones, ¿sí? Entonces, uno de los iones que se va a medir es el cloruro, porque el cloruro es el que va a compensar la electroneutralidad a partir de las modificaciones del bicarbonato, ¿sí? Entonces, la magnitud de ese cloruro en la orina nos va a permitir diferenciar esas alcalosis metabólicas en cloruros sensibles o cloruros resistentes, ¿sí? En el caso de las cloruros sensibles ocurre en esos pacientes que están bajo tratamiento diurético, ¿sí? Supónganse para bajar la presión arterial, y esos tratamientos diuréticos a veces se hacen con fármacos del tipo de las tiazidas o diuréticos que actúan a nivel del ASA, y esas, como mecanismo secundario a ese descenso de presión arterial a través de la diuresis, va a poder provocar una pérdida en la reabsorción de sodio y cloruro, y entonces, justamente como se pierde cloruro, que es el que va a compensar con bicarbonato, esto va a generar una disminución del volumen que estimula el eje renina-angiotensina, aumenta el cotransporte sodio-potasio y aumenta la reabsorción de bicarbonato, se intercambia con el potasio y eso genera hipopotasemia. Esto que estoy diciendo acá no debería ser nuevo para ustedes porque esto ustedes lo tienen que haber visto en fisiología, ¿sí? ¿Cuál es el intercambio de los iones a nivel de las células para mantener la electroneutralidad? Si no lo recuerdan, necesito que lo repasen porque nosotros acá lo que tenemos que adicionar a lo que ustedes ya conocen son los cuadros clínicos y las razones que expliquen esos cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, una alcalosis metabólica cloruro sensible provocada, por ejemplo, por pacientes que están bajo tratamiento diurético o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes que tienen cirrosis, va a generar edema y esto es lo que ustedes tienen que saber desde el punto de vista de la bioquímica clínica y a esto le vamos a agregar valores, ¿sí? ¿Están muy olvidados de esto a nivel de fisiología? ¿Están ahí? ¿Alguien que me conteste? Bueno, lo que necesito es que ya las que han detectado que no recuerdan, como son los cotransportes, los intercambios, ya eso lo vayan a repasar, ¿sí? Porque si no, después es muy difícil cuando empezamos a preguntar los por qué que ustedes puedan hacer asociaciones, ¿sí? En el caso de otro ejemplo de alcalosis metabólica cloruro sensible es el tema de los vómitos. Cuando un paciente tiene vómitos profusos, lo que está haciendo es perder líquido y aumentar la secreción de protones a nivel estomacal, pero a nivel pancreático no hay una modificación en la producción de bicarbonato y eso genera una retención de ese bicarbonato y por eso hablamos de alcalosis, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquellas situaciones de alcalosis metabólica cloruro resistente, que son aquellos procesos patológicos donde hay un aumento de la actividad mineralocorticoide, ¿sí? Hay un aumento en la producción de corticoides y esos corticoides lo que van a hacer es favorecer la eliminación por la orina de potasio y de protón. Bien. Hasta acá, la clase pasada y esto que comencé hablando hoy, se trata de trastornos respiratorios o metabólicos puros, ¿sí? Es decir, o se descompensa el numerador de esa ecuación, que es el componente metabólico, o se descompensa el denominador, que es el respiratorio.
En general, en la mayoría de los procesos fisiopatológicos no es tan fácil la historia, salvo cuestiones así muy típicas como la cetoacidosis diabética, ¿sí? O, no sé, el EPOC, que es una alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria. En general, los procesos no son tan puros, ¿sí? En los organismos, cuando un paciente se descompensa, coexisten los desequilibrios respiratorios junto con los metabólicos y entonces a eso lo denominamos trastornos mixtos. ¿Cómo me doy cuenta yo que un paciente está cursando un trastorno mixto? Bueno, hay una serie de algoritmos, no algoritmos, ¿sí? La palabra es algoritmo, que son 3 que me permiten a mí, una vez que estoy teniendo en las manos el resultado del estado ácido-base, interpretar esos valores y poder caracterizar ese trastorno mixto. El primer algoritmo me dice que cuando el pH y la PCO2 del paciente están alteradas en el mismo sentido, y esto quiere decir que están aumentadas las dos o disminuidas las dos, voy a decir que ese paciente tiene un trastorno metabólico. El segundo algoritmo me dice que si el pH y la PCO2 están alteradas, pero en distintos sentidos, uno sube, el otro baja, o uno baja, el otro sube, el trastorno va a ser ventilatorio. Y entonces ahí lo que tengo que ver es qué le pasa a la PO2 del paciente, y para esto es importante un concepto que vimos la clase pasada, que es que la presión parcial de oxígeno es igual a la fracción inspirada de oxígeno multiplicada por 5. ¿Recuerdan eso? Y acá les dice, cuando lo que yo observo, es decir, cuando mido la PO2, si coincide con lo que espero de esa PO2 a partir de la fórmula, ese trastorno va a ser ventilatorio simple. Si lo que observo es distinto a lo que espero, estamos frente a un trastorno ventilatorio mixto, ¿sí? Y el tercer algoritmo me dice que me tengo que fijar qué le pasa al pH, si es normal y si la PCO2 está alterada. Ese tipo de trastorno es mixto y la combinación es, cuando la PCO2 está alta, es porque el paciente tiene una combinación de acidosis ventilatoria con alcalosis metabólica. Y si la PCO2 está baja, lo que le pasa al paciente es que tiene una alcalosis ventilatoria con una acidosis metabólica. Vamos a ir a los ejemplos. Ustedes en el práctico van a hacer problemas donde van a tener que detectar a partir de datos clínicos y de valores de estado ácido-base qué es lo que le pasa al paciente, ¿sí? Vamos a este primer caso. ¿Alguna de ustedes que lo lea, por favor? ¿Alguien? El caso 1 tiene un pH de 7,24, una presión parcial de dióxido de carbono de 24 milímetros de mercurio. Sí. La presión parcial de oxígeno es de 89 milímetros de mercurio. EB era... Exceso de base, ahora lo vamos a definir. Exceso de base. Menos 16,1, la concentración de bicarbonato es de 10, ¿está en milimol por litro? Miliequivalentes por litro. Miliequivalentes por litro, y la saturación de oxígeno es 92,5%. Bien. El exceso de bases el exceso de bases es la acumulación de las bases y es la diferencia entre lo que esperamos en condiciones fisiológicas, que es cuando el organismo está a temperatura corporal de 37 grados y con todas sus variables dentro de los niveles de referencia, y lo que realmente le está pasando al paciente con esas bases, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber de este componente es que cuando el signo es negativo, lo que está pasando es que se están acumulando ácidos, mientras que si es positivo, lo que se acumula son bases, ¿sí? Entonces, quiero que ahora ustedes me digan, frente a estos valores, cuál es el componente que está alterado en sus valores de referencia y le pongan un título a este caso, a ver de qué puede tratarse. ¿Es una acidosis o es una alcalosis? Es una acidosis porque el pH está disminuido de los valores. Bien. ¿Qué otra cosa nos da idea de que está acumulando ácidos? El exceso de base. Muy bien, está negativo en menos 16. Y dentro de los componentes metabólico y respiratorio,
¿qué es lo que está más alterado? ¿Qué le llama la atención? Metabólico, el bicarbonato. Muy bien, tiene un bicarbonato muy bajito, ¿sí? De 10. ¿Y la presión parcial de dióxido de carbono está normal, está baja, está alta? Sí, está baja. Está baja. Cuando un paciente diabético, bueno, ya les dije el rótulo, ¿no? Esto es una cetoacidosis probablemente de tipo diabética, ¿sí? Es el típico caso de un paciente descompensado por hiperglucemia. Cuando un paciente diabético llega a una guardia descompensado, les conté yo el otro día que lo primero que hace, como el trastorno es metabólico, es el pulmón el que sale a la defensa, digamos, de esa situación de desequilibrio. Y lo que el paciente llega haciendo a la guardia es hiperventilar, se llama respiración de Kussmaul, está tratando de deshacerse de esa carga ácida a partir del pulmón, ¿sí? Entonces, si hay hiperventilación, hay hipocapnia, ¿sí? Fíjense, acá tengo una hipocapnia. Saben que la hipocapnia es disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? ¿Le siguen? Bien. Sí. Entonces, este caso, fíjense que lo podemos sacar porque el pH está muy disminuido, entonces decimos que es una acidosis. El componente metabólico está muy disminuido, por eso es justamente acidosis metabólica. Tengo acá una acumulación de ácidos que me lo da el exceso de base y me doy cuenta que el paciente tiene una hipocapnia porque está hiperventilando. Entonces, este caso es el típico ejemplo de una cetoacidosis diabética por descompensación y es un trastorno puro, ¿sí? Vamos al caso 2 y fíjense en lo que escribieron recién. ¿Qué pasa cuando yo quiero ponerle el rótulo a un desequilibrio si el pH es normal? Fíjense que acá tengo un pH de 7,36, ¿sí? Y sin embargo tengo muy alterado todo lo demás, con lo cual este paciente está en desequilibrio, pero no sé cuál es el desequilibrio. ¿En qué me tengo que fijar dentro de los algoritmos cuando un pH es normal? Fíjense, pH normal, ¿me tengo que fijar en qué? En la presión de dióxido de carbono. Sí. Bien, si la presión de dióxido de carbono está alta, este es el rótulo, y si está baja es este. En este caso, ¿está alta o está baja? Está baja. Entonces, si está baja, ¿cuál es el trastorno? Claro, el segundo, alcalosis ventilatoria, acidosis metabólica. Muy bien, entonces, este es un ejemplo de trastorno mixto. Fíjense que si yo no me hubiese fijado en esto, es muy difícil mirando estos números ponerle un rótulo, porque el bicarbonato está alterado también, ¿sí? La PCO2 también está alterada, pero resulta que el pH es normal. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a este paciente? Entonces voy a ese algoritmo y lo que me dice ese algoritmo que cuando el pH es normal, si la PCO2 está baja, lo que le está pasando al paciente es una combinación de alcalosis ventilatoria con acidosis metabólica, ¿sí? Esto que está acá es lo que le puede pasar también a un paciente diabético cuando está intentando compensar, porque es lo que yo les decía recién, los trastornos en general no son puros. Un paciente puede ingresar a la guardia con un trastorno puro, pero después en el proceso de compensación se van a ir modificando sus valores y va a ir pasando por situaciones de coexistencia de ambos procesos, ¿sí? ¿Me comprenden? Sí. Bien. Existen algunas situaciones fisiológicas o naturales que pueden afectar los gases sanguíneos y que yo tengo que conocer porque son temporarias y no son patologías, ¿no? Es el caso de los pacientes recién nacidos, los pacientes geriátricos, las embarazadas, lo que nos sucede durante el sueño y lo que nos va a suceder cuando nos encontramos en situaciones de altitud crónica, ¿sí? Por ejemplo, en un niño recién nacido,
fíjense que lo que sucede es que si miro las variables, el pH está dentro del rango de normalidad, pero tiene una presión parcial de oxígeno respecto de los valores que dimos del adulto descendida, y la saturación es mayor a 90, y esto para quienes hicieron fisiología ya pueden explicarlo a partir de conocer que el recién nacido tiene una hemoglobina distinta a la hemoglobina del adulto, que es la presencia de la hemoglobina fetal, ¿sí? Ese niño nace en condiciones de acidosis metabólica y presenta una hipoxemia leve, es una alteración de tipo transitoria, producto de las características de su hemoglobina, ¿sí? El paciente geriátrico es un paciente por lo general con baja presión parcial de oxígeno y también baja saturación. Y esto es porque los pacientes geriátricos, por una cuestión de desgaste y envejecimiento natural, tienen una presión parcial de oxígeno que va a ir disminuyendo 1 milímetro de mercurio por cada año de vida entre los 60 y los 90 años. La otra situación a considerar es el embarazo. ¿Qué es lo que nos pasa en esta situación? Que en el embarazo tenemos aumento fisiológico de la ventilación, y ese aumento de la ventilación genera una hipocapnia, ¿sí? Es una especie, entre comillas, de hiperventilación. No es que las mujeres embarazadas van caminando agitadas, pero en general aumenta la ventilación y por eso se produce esta modificación. Y después tenemos el cuarto ejemplo, que es el del sueño. Cuando nosotros estamos durmiendo, lo que ocurre es que disminuye la ventilación y eso genera una hipoxemia, pero es una hipoxemia transitoria y fisiológica. Y en la altitud, y es por eso que cuando las personas viajan a lugares donde hay una diferencia muy importante en relación al nivel del mar, tiene que estar, digamos, un tiempo de adaptación, porque se modifica demasiado la presión parcial de oxígeno, hay una poliglobulia compensatoria por esa altura, y entonces fíjense la comparación de lo que tenemos como valores a nivel del mar respecto de lo que parecería a partir de los 6.000 metros. Fíjense cómo se modifica, sobre todo, se modifican todos los valores, pero sobre todo la presión parcial de oxígeno, que pasa de 99 a 30, la saturación de 98 a 58, y esto es lo que es, por eso es que la gente se siente tan mal, digamos, cuando recién llega a un lugar con altura, debido a esa poliglobulia y esa dificultad de transporte de oxígeno por parte del glóbulo rojo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Cuando nos piden un estado ácido-base, nosotros tenemos que sacar una muestra ideal, que es una punción de sangre arterial, para lo cual yo voy a tener que abordar distintas zonas arteriales posibles, que son la arteria radial, que es la más conocida, que es la de la foto, ¿sí? La arteria que está a nivel de la muñeca, pero puedo sacar sangre de la arteria cubital, de la humeral, de la pedia, de la femoral. Digamos, cualquiera de estos sitios son sitios abordables para sacar una muestra de estado ácido-base. La muestra tiene que ser con todas estas características, y esto apréndanlo porque cuando uno les pregunta cuáles son las condiciones para la extracción de una muestra para estado ácido-base, siempre se olvidan de algunas, ¿sí? Tiene que ser sangre entera, tiene que estar heparinizada, en anaerobiosis y mantenida a bajas temperaturas. Y entonces, con todas esas condiciones, recién allí tengo que procesarla lo más rápido posible, no tiene que pasar más de 30 minutos. Si por alguna razón esa muestra tiene que estar a la espera de ser procesada, tiene que ser mantenida en la heladera, ¿sí? Pero son muestras que tienen que ser procesadas rápidamente. En el caso de los bebés, por eso ustedes tienen esta imagen acá, como es muy difícil abordar estos sitios de punción arterial, se suele sacar del talón porque es sangre capilar arterializada, digamos, tiene una composición bastante semejante a la de la sangre arterial, ¿sí? En general, si uno no tiene estos dispositivos, que son los ideales para estado ácido-base, y ahora vamos a ver en qué consiste, se puede trabajar con aguja y jeringa normal, común y corriente, digamos,
lo que se hace es aspirar heparina, que tiene que ser de litio, porque en general junto con el estado ácido-base nos suelen pedir un ionograma, y entonces yo voy a medir en el ionograma iones, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, y entonces si uso un anticoagulante que tenga sodio o potasio, estoy incorporando lo que quiero medir, ¿sí? Entonces el heparinato tiene que ser de litio. En general, si yo no tengo el dispositivo ideal, que es el de la foto, voy a utilizar una aguja jeringa, la voy a embeber en heparinato de litio, ¿sí? Voy a tomar un poco de anticoagulante, voy a tirar con el émbolo de la jeringa hacia adelante y atrás para que se embeban todas las paredes de esa jeringa, voy a expulsar el exceso de anticoagulante y entonces me va a quedar en el espacio muerto, una vez que expulso el émbolo, por dentro la jeringa toda embebida en ese heparinato de litio. En esa condición voy a punzar esos sitios que voy a abordar, que puede ser la arteria radial, saco un pequeño volumen de sangre, en general, no se debe tirar del émbolo de la jeringa porque la sangre va a ascender por el pulso, ¿sí? No es como cuando hago una extracción de sangre venosa, que soy yo la que está tirando del émbolo para que la sangre ingrese a la jeringa. En el caso de la punción arterial, que es una punción que se hace directamente a 90 grados punzando la arteria, ustedes van a ver, si se toman el pulso en este momento con los dedos a nivel de la arteria radial, van a ver, se siente claramente el pulso, ¿sí? Ese pulso es el que empuja el émbolo de la jeringa hacia arriba, se saca un pequeño volumen, porque es muy baja la cantidad de sangre que tengo que inyectar en el aparato, y se tapa con, vieron acá, tienen por cuestiones de bioseguridad este dispositivo para que uno no tenga que estar manipulando esa aguja y corra riesgo de pincharse. Bueno, si uno no cuenta con esto, lamentablemente lo que tiene que hacer es tapar esta aguja con muchísimo cuidado para evitar punciones accidentales con un tapón de goma, porque lo que yo necesito asegurar en el interior de esa jeringa es la anaerobiosis, ¿sí? Y de esa manera se va a transportar en bajas temperaturas, que puede ser en algún recipiente con tergopol que tenga hielo seco, al sitio donde se va a procesar e inmediatamente se procesa. Esto es lo que debe hacerse con un estado ácido-base. Lo que ustedes van a ver, y yo siempre digo que la obligación nuestra es explicar cómo se tienen que hacer las cosas y después cuando llegan a la realidad ven cosas que son bastante desagradables de ver, que es que aparecen, no sé, algún profesional de salud con el estado ácido-base en el bolsillo del guardapolvo. Bueno, eso es detestable desde el punto de vista de la preanalítica. No puede ser transportado un estado ácido-base en esa condición, pero son cosas que lamentablemente, muy lamentablemente, pueden llegar a ver, ¿sí? Si yo cuento con estos dispositivos que están hechos para este fin, fíjense que el dispositivo está equipado con esta aguja de seguridad, porque tiene este capuchón, entonces yo simplemente lo bajo y ya esa muestra está en anaerobiosis y evito pinchazos accidentales. Tiene en el interior, viene ya heparinizada en forma seca la heparina, esta es heparina de calcio, y este tapón es un tapón ventilado que lo que hace es expulsar el aire residual que haya quedado en la extracción y la jeringa se llena, como les digo, automáticamente, ¿sí? Este es un dispositivo específicamente creado para la toma de muestra de estado ácido-base. Cuando llego con esta muestra al laboratorio, en el laboratorio vamos a tener el analizador de gases, que es un aparato que va a medir el pH, la PCO2 y la PO2 a partir de potenciometrías. Y dentro del equipo hay electrodos, ¿sí? Que son un electrodo sensible a lo que quiero medir y un electrodo de referencia que por diferencia de potencial me va a dar el valor de la variable que estoy midiendo, ¿sí? En el caso del pH, esos electrodos son de vidrio y mercurio cloruro de mercurio, que contiene cloruro de potasio en su interior, se produce la diferencia de potencial y me mide el pH. Con el electrodo de PCO2 lo que hay como electrodo de referencia es el vidrio y como electrodo específico a la variación de potencial, el plata cloruro de plata. Y en el caso del electrodo de oxígeno, lo que se produce sobre ese electrodo es una reacción redox sobre un cátodo de platino y un ánodo de plata que
libera electrones y mide esa diferencia de potencial. Este es un ejemplo de equipo. Acá tienen una manguerita sobre la cual se va a aspirar esa muestra, y este es el software donde le doy el enter, digamos, y aspira la muestra y me saca por aquí el resultado con todas las variables de laboratorio. Perdón, estas mangueras no son porque es otro modelo. Acá se inyecta la muestra. ¿La ven? Acá tienen el inyector de la muestra. Por acá ingresa la muestra y por acá sale el resultado, ¿sí? Y acá tenemos el software. Hay muchos modelos, este es un cobas, pero hay muchísimos equipos hoy en día con distintas marcas que miden de la misma manera. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Estos equipos, para que nosotros nos aseguremos la calidad del resultado en la fase analítica, tienen que ser calibrados, ¿sí? Y las calibraciones pueden ser automáticas, pero también hay calibraciones externas. La calibración automática se produce sola, ¿sí? El equipo está programado en su software para que cada X cantidad de tiempo, que en general son 30 minutos, haga internamente una comprobación de su funcionamiento en todo lo que está midiendo, ¿sí? Se hace automáticamente por tiempo o por cantidad de muestras, ¿sí? Eso ya viene desde la fábrica, digamos, el software preparado para hacer una calibración interna. Pero nosotros por fuera podemos hacer una calibración externa, y esa calibración externa puede ser en un punto o en dos puntos. ¿Qué significa esto? Tenemos buffers y tenemos mezclas de gases que cuando las inyectamos nos van a medir estos componentes y nos van a partir del resultado que obtenemos, nos van a dar cuenta de si ese equipo está midiendo o no bien. Tenemos buffers de pHs bajos y pHs altos, y el pH bajo es de 6,84 y el alto de 7,36. Uno inyecta acá ese buffer y a partir de ver si mide esto, que es lo que realmente conocemos del pH de la muestra, nos damos cuenta que el equipo está equilibrado. Y mezclas de gases en dos puntos de 5% de PCO2 y 10% en el caso de que sea alto la PCO2, o presión de oxígeno de 0% y de 12 o 20%. ¿Sí? Esto son mezclas de gases que nos permiten, por otro lado, medir justamente la presión parcial de oxígeno y de CO2. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Junto con la medición del estado ácido-base, como obviamente en ese desequilibrio están involucrados los iones, nos van a pedir seguramente una medición del ionograma, que es justamente conocer qué les está pasando a los iones de nuestro organismo, para lo cual voy a tener que tomar una muestra como de elección de plasma obtenido con heparina, ¿sí? En una proporción de 1:9, es decir, yo voy a tomar 2,5 mililitros de sangre con una gota de heparina, y esa será la muestra de elección. La sangre es sangre venosa. Puedo hacer sangre arterial, porque a veces estamos hablando de una alteración de pacientes que están graves, que pueden estar en terapia, y a veces la extracción puede ser compleja. Entonces, en algunos casos puede suceder que yo haga una extracción arterial, y una de las preguntas que nos podemos hacer es si yo puedo usar esa sangre arterial para hacer el ionograma. Sí, eventualmente, si no puedo sacar la muestra de elección, que es la sangre venosa heparinizada, podría yo hacer un ionograma a partir de esa sangre arterial, pero obviamente primero voy a procesar el estado ácido-base y después voy a procesar el ionograma, ¿sí? Entonces, en ese ionograma lo que voy a medir es sodio, potasio, cloruro y bicarbonato a partir de técnicas de ion selectivo. Discúlpenme que me parece que me está avisando que estamos medio cerca del... Esperen un cachito que estoy saliendo de la pantalla para ver que escuché un ruido y no sé si... Dice que va a terminar en 15 minutos, profe. Bien, escúchenme, a los 10 minutos cortamos, vuelvo a generar otro link y se los mando por mail, ¿sí? Bueno. ¿Está? Bien, entonces, en esa muestra de sangre, en general sangre venosa,
obtenida con heparina, voy a medir por ion selectivo, es decir, el equipo de ionograma es un equipo que también trabaja por potenciometría. Hay dos hemiceldas, digamos, que una es de referencia y la otra es sensible al ion que quiero medir, y entonces por diferencia de potencial me va a medir el sodio, el potasio, el cloruro y el bicarbonato. Acá tienen los valores de referencia, tanto en sangre como en orina. Para el sodio 139 a 143 mil equivalentes litros, 120 a 160 en la orina. Para el potasio 3,7 a 5 en plasma y de 60 a 80 en orina. Cloruros 99 a 103 en plasma y 180 a 270 en orina, y bicarbonato 22 a 26 con una media en general de 24 y hasta 30 mil equivalentes por litro en orina. Esto es la composición de un ionograma que se va a medir en un equipo que trabaja por potenciometría y que se llama de ion selectivo. El fundamento de cada uno de los electrodos que son sensibles a cada ion lo tienen descrito en el práctico y lo van a ver con más detalle ahí, ¿sí? Nosotros vamos a ir a los casos. ¿En qué situaciones y qué es lo que pasa cuando hay una descompensación del equilibrio hidroelectrolítico? Para esto, nuevamente, es indispensable que ustedes se acuerden de fisiología, porque si no se acuerdan de fisiología es muy difícil explicar el por qué en ciertas situaciones pasan las cosas que pasan con los iones, ¿sí? Rápidamente vamos a recordar que el potasio es el principal catión intracelular, es decir, tiene que estar adentro de la célula, ¿sí? Ese potasio se va a intercambiar con el sodio por un mecanismo ATPasa dependiente, y también se va a intercambiar por protones a nivel de los túbulos distales del riñón, ¿sí? Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de cetoacidosis diabética, por ejemplo, y dijimos que el paciente se pone acidótico, que quiere decir que entran protones a la célula, cada vez que entre un protón a la célula va a salir, para tratar de compensar esa situación, hacia el espacio extracelular 2 sodios y un potasio, ¿sí? Como el potasio debería estar dentro de la célula y sale fuera de la célula para compensar esa acidosis, el paciente va a tener hipercalemia, ¿sí? Hipercalemia o hiperpotasemia es lo mismo y es aumento del potasio, ¿sí? Y también va a tener un aumento de sodio, puede estar el sodio normal, pero en general va a estar aumentado porque salen 2 sodios de la célula cada vez que entra el protón. Como el sodio es extracelular, pero el potasio es intracelular, es muy complicado, es muy crítico el valor que tenga de potasio ese paciente en esa descompensación, ¿sí? Porque tenemos un ion que tiene que estar adentro de la célula y que está saliendo al espacio extracelular para compensar esa acidosis. Y como ustedes saben que el potasio interviene en la electroconductividad cardíaca, los aumentos de potasio a nivel del líquido extracelular son valores críticos para informar porque el paciente está en riesgo de infarto, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que ustedes tienen que recordar desde fisiología en relación a las compensaciones de los iones, ¿sí? Entonces, como les dice acá, la hipopotasemia, que sería lo que, digamos, el caso contrario a lo que expliqué de compensación, lo que hace es inducir la reabsorción de potasio, aumenta la recuperación de bicarbonatos y excreta protones. Esto es lo que pasa fisiológicamente y esto es lo que ustedes tienen que repasar de lo que ya han visto, ¿sí? Y lo que les di recién como ejemplo es lo que le pasa a un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Me siguen? Sí. Por otro lado, tenemos el sodio. El sodio es el principal catión del espacio extracelular, ¿sí? Cuando el sodio, que tiene que estar en el espacio extracelular, por alguna razón disminuye, esto va a necesitar que el riñón reabsorba el sodio para justamente compensar esa falta. Y lo que sucede cuando ese riñón está tratando de reabsorber sodio a la circulación para recomponerlo es que se aumenta la recuperación de bicarbonato y la excreción de protones, ¿sí? Y por otro lado tenemos al cloruro, que es un componente que se intercambia libremente entre los espacios intra y extracelular. Esto quiere decir que la distribución del cloruro es igual en ambos compartimentos,
Pero en general, justamente ustedes saben, y recién lo dijimos, que el cloruro lo que hace es intentar mantener la electroneutralidad en función de lo que le pase al bicarbonato, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando en las descompensaciones, me tengo que fijar qué le pasa al bicarbonato para poder saber si ese cloruro va a estar alto o va a estar bajo, ¿sí? Bien, vamos a ejemplos, que es lo que tenemos que construir como ladrillito de bioquímica clínica a lo que ya deberían saber ustedes de fisiología. Y dentro de esos ejemplos vamos a ver en qué situaciones puede haber disminución de sodio en un paciente, hiponatremia, ¿sí? El sodio puede estar disminuido en un paciente porque haya un exceso de agua respecto al soluto, o sea, es como que se diluye ese soluto en el líquido corporal, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay problemas o alteraciones relacionadas con el agua, ¿sí? Con el movimiento de agua. Por ejemplo, un paciente que a nivel del espacio extracelular tiene edema, ¿sí? Eso hace que ese edema diluya ese sodio, entonces el paciente va a tener una hiponatremia. Y dentro de esas hiponatremias tenemos situaciones en donde vamos a ver expansión del líquido extracelular, es decir, que la sintomatología clínica va a ser el edema, porque hay agua aumentada en el líquido extracelular, pero no siempre va a haber edema, ¿sí? Y puede haber hiponatremia. Y entonces tenemos casos de contracción del líquido extracelular. Los pacientes que pueden tener hiponatremia con edema son aquellas en donde el agua pasa a ese intersticio y son pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, porque el paciente con insuficiencia renal ya vimos que tiene incapacidad para excretar agua, y también en los casos de cirrosis. Entonces, fíjense que acá ustedes ya tienen un paciente que vieron en la primera parte de la materia, estuvimos viendo insuficiencia renal, vimos los valores de urea, de creatinina, los valores del filtrado glomerular, vimos qué le pasa con el metabolismo fosfocálcico, y ahora le vamos a agregar qué le pasa con el ionograma y por qué le pasa eso, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les decía la vez pasada que ustedes no se pueden deshacer de los temas del primer parcial porque ya rindieron, porque acá vamos a tener que seguir explicando por qué este paciente, que ya vimos cuáles son sus características, que son justamente que falla su filtración glomerular y tiene incapacidad en la excreción de agua, entonces ese agua que no puede eliminar genera un estado de acumulación en el espacio extracelular, y eso diluye, por decirlo de alguna forma para que lo comprendan, la concentración de sodio, y es un paciente que va a tener hiponatremia, ¿sí? ¿Comprenden cómo tengo que ir construyendo los por qué? ¿Me siguen? Pero por otro lado tengo otro tipo de pacientes que también pueden tener hiponatremia, pero que no necesariamente van a tener edema porque el mecanismo es diferente, que es el caso de los pacientes que tienen diarreas, que tienen vómitos, que utilizan diuréticos y entonces expulsan agua. En general estos pacientes que usan diuréticos son aquellos que tienen hipertensión, ¿sí? O la pancreatitis. En esos casos lo que pasa es que esa pérdida de líquidos genera una pérdida de sodio y una disminución a nivel del espacio extracelular. Y sin embargo acá, a diferencia de lo que pasa acá, no hay edema, ¿sí? Hay pérdida, excesiva pérdida de agua, y eso genera una situación diferente con ese sodio, ¿sí? Y después tenemos otra situación donde ese espacio extracelular no se ve modificado, y esto es porque ese agua que se mueve, digamos, no se detecta clínicamente, y es el caso de patologías como la tuberculosis, el cáncer, el SIDA, el uso de glucocorticoides, ¿sí? Son situaciones de hiponatremia en donde el agua no se ve modificada. ¿Qué le pasa a un paciente cuando tiene hiponatremia? Bueno, los síntomas son la encefalopatía. Esa situación puede llegar a ser mortal porque puede haber un edema cerebral, el paciente pierde la conciencia, tiene convulsiones y puede fallecer por hiponatremia, ¿sí? Vamos al caso contrario, la hipernatremia, el aumento de la concentración de sodio, ¿sí?
un paciente puede concentrar sodio porque tiene una diuresis excesiva y también puede tener concentraciones altas de sodio porque le están incorporando sodio a su plasma. ¿A qué paciente les parece a ustedes que le van a poder incorporar sodio? ¿Vieron cuando a un paciente lo tienen con un suero de solución fisiológica? Le están incorporando junto con esa solución fisiológica sodio. ¿Qué paciente les parece que necesitan incorporar líquido? ¿Por qué nos pondrían líquido? Porque estamos deshidratados. Exacto. En una deshidratación, cuando nos están pasando sueros que tienen entre ellos sodio, puede llegar a suceder que ese paciente tenga hipernatremia, ¿sí? Ejemplos también de hipernatremia se da en la diabetes insípida, que es una patología donde hay una inhibición de la hormona de la antidiurética a nivel hipofisario, y también por el uso de algunos fármacos. Les puse yo acá 2 ejemplos que son los aminoglucósidos y la anfotericina. Vamos al otro catión súper importante de este ionograma, que es el potasio. Como les dije hace un ratito, el potasio es el principal catión intracelular, tiene que estar adentro de la célula y a nivel renal se va a intercambiar por el ingreso de protón y va a salir, cuando ingrese protón a la célula, 2 sodios y un potasio al espacio extracelular. Cuando tenemos hipopotasemia, es decir, que baja la concentración de potasio, puede ser porque se desplace a nivel transcelular, por una cuestión de equiparar cargas. Eso se da cuando tenemos pacientes que toman medicaciones relacionadas con broncodilatadores betagonistas, también en los procesos de alcalosis, ¿sí? Acá tienen que analizar ustedes esto que nombramos recién, que sería lo contrario a lo que yo les decía de la cetoacidosis diabética, ¿sí? A ver quién se anima a analizar por qué en la alcalosis hay hipopotasemia. Sería un razonamiento contrario al de la cetoacidosis diabética, que yo dije que entran protones a la célula, y como entra protón a la célula, sale potasio de la célula y sale más sodio al espacio extracelular. Acá estoy al revés. Tengo alcalosis, quiere decir que la célula está cargada ¿de qué? De base, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Bien. Eso es lo que ustedes tienen que hacer una vez que conocen la fisiología para poder explicar la patología, ¿no? Y también en el uso de insulina, porque la insulina se intercambia por potasio y esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un paciente diabético que supónganse que llega con una hiperglucemia, le ponen insulina para compensar esa hiperglucemia y a veces pasa que lo pasan para el otro lado, ¿sí? Porque la insulina se intercambia con el potasio y genera hipopotasemia. Y la hipopotasemia y la hiperpotasemia, las 2 situaciones son graves para la vida, ¿sí? Otros ejemplos de hipopotasemia es cuando haya déficit, que estos déficits pueden producirse por pérdidas renales, por ejemplo, los pacientes que usan diuréticos, los pacientes que tienen patologías a nivel tubular, que ya vimos, la necrosis tubular aguda o la nefritis intersticial aguda. Y acá, ¿por qué en estos pacientes de patología tubular puede perderse potasio? ¿Qué pasa a nivel de los túbulos?
¿Estamos todas? No, me parece que falta alguien, ¿no? Me parece que estamos todas, profe. Ah, bueno, podemos entonces poner la presentación. ¿Ven ahí la presentación? Sí. Bueno, creo que me quedé hablando sola acá en las situaciones de los déficits de potasio, ¿no? El nivel de potasio puede disminuir porque haya pérdidas a nivel renal, dijimos, y yo les estaba preguntando y me quedé hablando sola por qué los pacientes que tienen patologías tubulares como la necrosis tubular aguda o la nefritis intersticial aguda pueden tener déficit de potasio. ¿Qué pasa a nivel de los túbulos? Porque no pueden reabsorberlo. Exacto. Hay una lesión a nivel tubular que impide la reabsorción y entonces esto va a disminuir la concentración de potasio. En los casos de diarrea, porque junto con el líquido se va a perder el potasio, lo mismo pasa con los vómitos. Y acá, por cuestiones de incorporación de potasio en los alimentos, en los trastornos de desnutrición, en el alcoholismo también, porque el paciente alcohólico crónico a causa del consumo de alcohol es un paciente desnutrido, entonces tiene el mismo mecanismo y la misma explicación que la desnutrición, al igual que la anorexia nerviosa. O sea, estos tres campos de desnutrición, alcoholismo y anorexia confluyen en que el paciente no está nutrido, entonces no incorpora potasio de los alimentos, ¿sí? ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Sí. Y ejemplos de hiperpotasemia tenemos el que ya mencionamos varias veces hoy, que es el tema de la acidosis metabólica, por cómo se intercambian los iones, ¿sí? Y problemas a nivel de la excreción, por ejemplo, el insuficiente renal. O sea que otra vez acá tenemos este paciente que vimos en el primer parcial que no podemos abandonar porque no solamente tiene trastornos en su filtrado glomerular, en sus capacidades de reabsorción y excreción, sino que justamente por esas incapacidades se desequilibra su medio interno y puede descompensarse generando, en este caso, la hiperpotasemia. Y como les dije, ese potasio es un valor crítico en el laboratorio porque sabemos que es un catión que disminuye la velocidad de conducción eléctrica cardíaca y esto puede provocar asistolia ventricular y con ello la muerte, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un valor muy alterado de potasio, su informe es el informe de un elemento crítico para evitar la muerte del paciente por asistolia ventricular. Bueno, hasta acá estamos con la parte de medio interno. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran que repita, que no quedó claro? Por ahora no, profe. Creo que es cuestión de repasar fisio y... Por favor, sí, por favor, porque suelen estar muy olvidados y entonces es muy difícil que ustedes puedan explicar la fundamentación de los casos clínicos que les preguntamos cuando no conocen la fisiología, ¿sí? Es lo que yo digo siempre, no puedo multiplicar si no sé los números. Entonces, si acá no sé fisiología o no me acuerdo cómo se mantiene la electroneutralidad de los iones, difícilmente puedo explicar la patología, ¿sí? Entonces, los invito al repaso de las cosas previas para poder entender las nuevas, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, vamos a comenzar con el tema que sigue, que es un tema bastante amigable, no es muy complejo, que es el tema de proteínas. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Bueno, de las proteínas, ustedes saben ya por conceptos previos que nosotros las vamos a incorporar al organismo a partir de los alimentos, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos piden en el laboratorio el dosaje de proteínas totales y algunas otras determinaciones que hoy vamos a ver, en general van a estar incorporadas en una rutina que intenta ver el estado general de ese paciente, ¿sí? Porque es un marcador del estado nutricional y también es un marcador, obviamente, si está alterado, de que ese paciente puede tener una enfermedad orgánica grave.
De todas las proteínas que hay en el organismo, que ahora las vamos a describir, la albúmina es el principal constituyente, forma casi 2/3 partes de todas las proteínas que vamos a cuantificar, y cuando nos solicitan específicamente el dosaje de albúmina es porque se quiere evaluar el estado nutricional de ese paciente. También se puede solicitar cuando queremos ver qué le está pasando al hígado, ¿sí? Porque el hígado sabemos nosotros que es el principal sitio de síntesis de varias sustancias, entre ellas de albúmina, ¿sí? Entonces, cuando está afectada la capacidad de síntesis hepática, esa albúmina va a estar disminuida. También cuando tenemos pacientes con nefropatías, entonces acá otra vez no nos podemos olvidar de ese síndrome nefrótico, por ejemplo, que vimos en el primer parcial, porque vimos que era una patología donde había una proteinuria masiva, entonces se pierde todo por orina porque ese riñón no funciona. Por lo tanto, si le hacemos, por ejemplo, albúmina a estos pacientes, vamos a ver descenso, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir cuando un paciente no puede absorber esa proteína por una enteropatía, que lo vamos a ver en trastornos de malabsorción gástrica próximamente, o bien que tenga una patología perdedora de proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo el tiempo en bioquímica clínica estamos yendo en movimientos centrífugos y centrípodos hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? De cosas que vimos y que vamos a ver, ¿sí? El paciente renal ya lo vimos y las enteropatías perdedoras de proteínas las vamos a ver próximamente, ¿sí? Y acá les dije yo además que es importante el valor de proteínas totales y fundamentalmente de albúmina para interpretar, en el caso de que se haga un dosaje de calcio y magnesio, sus valores. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que cuando vimos el metabolismo del calcio y del fósforo, describimos que estos cationes estaban en 3 formas diferentes, en forma libre, unido a aniones y unidos a proteínas? Justamente cuando yo quiero evaluar esta fracción de estos iones que están unidos a proteína, obviamente si hay un déficit de proteína en el organismo, estos elementos van a estar alterados, probablemente porque no tienen el transportador a quien unirse, ¿sí? Entonces, por eso es que me sirve para interpretar esos niveles de calcio y magnesio, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, cuando nos solicitan a nosotros medir proteínas, otra vez nos tenemos que preguntar en qué líquidos podemos medir esas proteínas, y entonces en bioquímica clínica nosotros vamos a poder valorar las proteínas totales en sangre, en orina y eventualmente en algún líquido de punción, como puede ser líquido cefalorraquídeo o cualquier otro. No me voy a meter en eso porque ustedes tienen una materia específica de líquido de punción, ¿sí? O sea que yo me voy a dedicar a sangre y a orina, pero obviamente es muy importante la determinación de proteínas en los líquidos de punción porque ya van a ver, quienes no hicieron esta asignatura, que es una manera de poder diferenciar si esos líquidos son un exudado o un trasudado, pero no me voy a meter en eso, ¿sí? En sangre, cuando buscamos proteínas totales, la muestra de elección es el suero. Sin embargo, yo puedo procesar una muestra de plasma obtenido con heparina, que sería la muestra posible, ¿sí? El valor de referencia en la sangre para las proteínas totales es del orden de 6 a 8 gramos por decilitro. Y el método que en general vamos a utilizar en la rutina clínica es la reacción de Biuret, porque es una reacción muy simple en donde el reactivo de Biuret es una sal de sulfato de cobre en medio alcalino, que lo que va a hacer es unirse a los enlaces peptídicos de las proteínas y va a formar un complejo coloreado azul que vamos a medir espectrofotométricamente. Y como todas las reacciones, siguen la linealidad por la ley de Lambert-Vivier hasta 10 gramos por decilitro, ¿sí? Existen otros métodos que son todos los que les menciono acá. Desde el punto de vista clínico, el Biuret es el que vamos a usar para la determinación de proteínas totales. Vamos a hacer uso de determinaciones inmunológicas específicamente para un tipo de proteínas que se pierden por orina, que ahora voy a mencionar, en donde se utilizan técnicas inmunológicas como radioinmunoanálisis cada vez menos y en general cada vez más el ELISA.
Y en el caso de el otro líquido al que yo me voy a referir desde bioquímica clínica, que es la orina, los métodos que vamos a usar son métodos de tipo turbidimétricos, que ya más o menos anticipamos en la primera parte de la asignatura, que era el uso del ácido sulfosalicílico en medio de sulfato de sodio, que junto a la proteína forma una reacción turbidimétrica que vamos a leer espectrofotométricamente. Es el mismo método que se va a usar para líquidos de punción, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. En este caso, ¿qué tipo de muestra necesito para hacer una cuantificación de orina, de proteínas en la orina? Orina de 24 horas. Perfecto. Y acá solo les menciono, porque seguramente lo han visto en bromatología, que el método de referencia es el Kjeldahl, que es un método de titulación a partir de una destilación, es un método bastante engorroso y complejo. ¿Han hecho un Kjeldahl en bromatología? ¿La gente que cursó o no? No, todavía no, profe. Bueno, en bromatología, para determinar la cantidad de proteínas en los alimentos, se hace con este método de Kjeldahl, que es un método de titulación final del amoníaco y requiere del armado de un equipo de destilación. Sí, es bastante engorroso, no es aplicable a la clínica, pero es el método de referencia. Sí, seguramente lo van a hacer en mi época se hacía y hasta hace muy poco se hacía, ¿sí? De acá lo que tienen que tomar son estos 3 últimos métodos, que son los que nosotros sí vamos a usar para la parte clínica, ¿sí? Además de determinar proteínas totales en suero o proteínas totales en orina de 24 horas, otra de las determinaciones que vamos a hacer en análisis clínico es la electroforesis de proteína o proteinograma, ¿sí? ¿Qué significa? Separar a partir del uso de una corriente eléctrica las distintas fracciones proteicas que contienen a su vez las proteínas del suero, ¿sí? Esto ustedes ya lo conocen, seguramente han hecho en química biológica y probablemente también en fisiología un proteinograma. ¿Quién se acuerda? ¿De qué era un proteinograma? ¿De qué era lo que hacían? ¿Quién me cuenta? ¿Hicieron? Empiezo por ahí. Sí, que se separaban las proteínas según el tamaño y la carga que tenían en un gel. Bien, perfecto. Utilizaban un soporte, que era un soporte de celogel, aprovechando la capacidad anfotérica que tiene la proteína. Anfoterismo significa que esta proteína se puede cargar positivo o negativamente en función del pH del medio, ¿sí? Cuando yo en esa cuba electroforética utilizo un buffer alcalino, la proteína va a adquirir una carga eléctrica negativa, entonces yo voy a sembrar en el polo positivo y van a migrar, en el polo negativo para que migren hacia el polo positivo, que es el opuesto, el ánodo, cuando aplique una corriente eléctrica, ¿sí? Y esa separación va a estar dada por el punto isoeléctrico que tenga esa proteína, ¿sí? Entonces, esta técnica de electroforesis me va a permitir diferenciar distintas regiones y en esas regiones, una vez que las tenga separadas, las voy a poder cuantificar, es decir, ¿se acuerdan? ¿Hicieron cuantificación? ¿Dijeron cuánto tenían de albúmina, de alfa 1, alfa 2, beta y gamma? Contéstenme algo, así sé que me siguen. No, eso no me acuerdo. ¿No lo hicieron al proteinograma? ¿No se acuerdan haber hecho un proteinograma? Contéstenme, chicas, así yo veo que desde dónde arranco. No, hicimos la electroforesis, pero no cuantificamos. Bueno, a ver, ahí me están viendo las caras, ¿no? Dejaron de ver la presentación y están viendo las... Sí. Bueno, conéctense porque voy a hacerles un dibujo. Esto en general lo hago yo en el pizarrón, pero bueno, dado la circunstancia lo voy a hacer acá en un papel. Lo que estoy diciendo es algo que ahora estoy dibujando en un papel, ahora les voy a mostrar.
Es bastante burdo esto, pero, a ver, ¿ven ahí este dibujo? Sí. La siembra del suero se hace en el polo negativo y van a migrar hacia el polo positivo, ¿sí? Entonces, el primer componente es la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Así se va a separar, digamos, cuando yo aplique la corriente eléctrica, las fracciones proteicas conforme su punto isoeléctrico. ¿Hasta ahí me siguen? Cuando yo hablo de cuantificación, lo que estoy diciendo es que tengo que hacer algo con cada una de estas fracciones para poder decir cuánto tengo de albúmina, cuánto tengo de alfa 1, cuánto tengo de alfa 2, de beta y de gamma, ¿sí? Los métodos por los cuales yo puedo cuantificar estas proteínas son dos: el método de elusión o el método que se llama densitométrico. El método de elusión, esto es un soporte de celogel, dijimos, ¿sí? Lo vieron al celogel, es una estructura como gelatinosa, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es utilizar para eluir un ácido acético al 80%, que lo que hace es disolver ese gel, digamos, en un tubito. Voy a poner ácido acético al 80% y voy a cortar, esperen que dibujo acá y ahora les muestro, en los valles de cada una de estas fracciones. Voy a cortar, ahí, ven que hice un punteado, corto acá albúmina, corto alfa 1, corto alfa 2, corto beta y corto gamma, y cada una de esas fracciones las voy a poner en un tubito que diga albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Ese tubito lo que va a tener es el ácido acético al 80%, más el pedacito, digamos, ¿ahí lo ven? El pedacito de cada una de esas regiones cortadas van a disolverse en ácido acético al 80%. Eso va a generar un color, porque esto va a tomar una coloración, porque la corrida se hace con un rojo punzó, eso es técnica y eso lo van a ver en el práctico. Cada uno de estos tubitos va a tener un color con distinta intensidad en función de la absorción de ese rojo punzó, y esto lo vamos a leer espectrofotométricamente y vamos a expresar la cantidad de cada una de esas regiones, y este método se llama dilución, porque yo utilicé un ácido fuerte como es el ácido acético al 80% para disolver esas regiones. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Esta es una manera de cuantificar. Existe otra forma de cuantificar que se llama densitometría, que ahora les voy a dibujar. Espérenme un minuto. Que lo que hace es, en un equipo que es el densitómetro, se coloca, ¿ven ahí este dibujo? Ahí. Sí. Se coloca la tira reactiva, esta tirita, ese soporte de celogel, sobre el aparato, y el aparato lo que hace es dibujar en función de concentración de áreas este tipo de dibujos que tienen acá, ¿sí? Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, y nos dice la cantidad de cada uno de esos componentes en función del área bajo la curva, ¿sí? Es otra manera de cuantificar. Esto sería la elusión y esto es la densitometría. ¿Me siguen? No sé por qué, la verdad, porque es una determinación muy, muy simple el proteinograma. Cada vez los laboratorios hacen menos proteinogramas. La verdad es que desconozco, será porque es una técnica artesanal y entonces hay muchos pasos y hay que estar encima de la técnica. No es porque sea difícil y no es porque sea cara, porque fíjense que ustedes tienen ácido acético al 80 y este soporte y una cuba electroforética, cualquiera hace un proteinograma. Los laboratorios en general lo que hacen es derivar, y los lugares de derivación hacen esta corrida electroforética y tienen los densitómetros para poder, a través de la integración de áreas, decir qué cantidades de cada una de estas fracciones electroforéticas tiene el paciente, ¿sí? Es muy probable que en el práctico ustedes hagan corridas electroforéticas. Nosotros no tenemos densitómetros, pero van a hacer interpretaciones de esto, ¿sí? Y en el práctico tienen interpretaciones de estos dibujos. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, volvamos a la presentación.
Entonces, es esto que les dice acá, ¿sí? Cuando yo quiero cuantificarlo, puedo hacer por elusión, que sería el uso del ácido acético al 80, o por densitometría, que sería teniendo el aparato densitómetro que integra por áreas, me dice la concentración de cada una de las fracciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas fracciones? En el organismo nosotros vamos a tener distintas proteínas con distintas funciones que vamos a repasar rápidamente para poder entender cuando hacemos un proteinograma por qué una región puede estar aumentada, disminuida o lo que fuera, ¿sí? Y entonces dentro de las proteínas plasmáticas vamos a reconocer a la prealbúmina, que tiene una función transportadora en general de hormonas, vitaminas, ¿sí? Y que junto con la albúmina dijimos que son los principales marcadores de la característica nutricional del paciente, del estado nutricional, ¿sí? Como les dije, la albúmina forma 2/3 partes del total de proteínas. ¿Y en qué pacientes va a estar disminuida? Bueno, cuando tengamos un paciente malnutrido, por lo que fuera, porque no come bien, es anoréxico, o es alcohólico, o directamente está malnutrido por una cuestión de incorporación de alimentos, esto va a estar descendido, ¿sí? O porque tenga un trastorno de malabsorción, el alimento ingresa, pero por alguna cuestión a nivel de su absorción no lo puede aprovechar, o porque tenga un problema hepático, porque está acá afectado el sitio de síntesis y entonces no hay producción, o por pérdida. Dentro de las pérdidas ya vimos nosotros el caso de las nefropatías, el paciente con síndrome nefrótico, por ejemplo, es un paciente que tiene hipoalbuminemia, también porque tiene una pérdida masiva de proteínas, ¿sí? Y también aquel que tiene una enteropatía, que ya vamos a ver un poquito más adelante, los trastornos de malabsorción, ¿sí? En cualquiera de estos casos, cuando un paciente pierde proteínas, se genera un desequilibrio a nivel de la presión oncótica y esto tiene como manifestación clínica el edema, ¿sí? En relación a la función que tiene esta proteína, es fundamentalmente transportadora. Ya vimos algunos ejemplos: transporta iones como calcio, fósforo y magnesio, también transporta algunas hormonas como la tiroxina, algunos fármacos como la penicilina, el cortisol, también el caso de ácidos grasos libres, ¿sí? Es una proteína transportadora, ¿sí? Lo generalmente más importante es su disminución. Y en muy pocos casos puede haber un aumento que es transitorio, que es el caso del paciente deshidratado. Pero esto es algo casi sin relevancia clínica porque es algo transitorio. Esto es lo que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Las situaciones patológicas que llevan a la pérdida de proteínas y a la disminución fundamentalmente de todas esas proteínas, fundamentalmente de la albúmina, porque es el principal componente de las proteínas, ¿sí? Después teníamos la región alfa-1 en esa corrida electroforética, que está formada por proteínas mayores y menores. Esto de clasificarlas en mayor y menor tiene que ver con la cantidad de proteínas que hay en el plasma en esa región. Y dentro de las mayores tenemos la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 lipoproteína ácida, y de las menores la alfa-1 glicoproteína y la globulina GC. De todas ellas tenemos que conocer la función. El alfa-1 antitripsina es un reactante de fase aguda. Esto es importante que lo recuerden, porque cuando yo les pregunte qué puede pasarle a un paciente que tiene un proceso inflamatorio agudo, ustedes tienen que saber, además de otras cuestiones que ya vamos a ver, que si le hago un proteinograma, esa región alfa-1 va a estar aumentada a expensas del alfa-1 antitripsina, que es un reactante de fase aguda, por ejemplo, ¿sí? La globulina GC es una proteína transportadora de vitamina D y va a estar disminuida cuando tengamos hepatopatías graves, porque se está afectando el centro de síntesis. La alfa-1 glicoproteína ácida también, junto con la alfa-1 antitripsina, es un reactante de fase aguda, por lo tanto, en un proceso inflamatorio agudo, esta región va a estar alta tanto por alfa-1 antitripsina como por alfa-1 glicoproteína ácida, ¿sí? Y es una proteína transportadora de hormonas y de fármacos. ¿Me siguen? Sí.
La otra región en esa corrida electroforética es la alfa-2, formada por la alfa-2 macroglobulina y la aptoglobina como proteínas mayores y la ceruloplasmina como menores. La alfa-2 macroglobulina, fíjense que es importante en algo que ya vimos que es el síndrome nefrótico. Dijimos que el síndrome nefrótico era una patología caracterizada por proteinuria masiva, ¿sí? El paciente pierde todas las proteínas por orina porque ese riñón ya no funciona, pero en la alfa-2 macroglobulina, si yo hago un proteinograma electroforético, este paciente va a tener en ese proteinograma todo bajo, excepto la región alfa-2. ¿Por qué? Porque en la región alfa-2 está la alfa-2 macroglobulina, que es una proteína de muy alto peso molecular, entonces queda retenida, porque es tan grande que a pesar de que ese riñón no funciona, no puede pasar, y además, justamente por una cuestión de que se está perdiendo todo por orina, el organismo intenta compensar esa pérdida sintetizando lo que puede, y entonces hay como un aumento relativo, entre comillas, de esta alfa-2 macroglobulina por cuestiones compensatorias. ¿Me siguieron? Sí. O sea que si yo hago un proteinograma de un paciente que tiene síndrome nefrótico, voy a ver que todas las fracciones están descendidas, a excepción de la alfa-2, a expensas del alfa-2 macroglobulina, ¿sí? Entonces, fíjense que este paciente que lo estudiamos en el primer parcial no lo podemos abandonar porque yo les puedo preguntar, si le hiciera un proteinograma a un paciente con síndrome nefrótico, ¿qué le pasa? Y entonces tengo que acordarme de todo lo que era el síndrome nefrótico, ¿no? En esta región también está la aptoglobina, que es una proteína transportadora de hemoglobina, y la función que tiene es mantener justamente los depósitos de hierro dentro de la normalidad. Va a ser una proteína que va a estar aumentada en procesos de estrés celular, como reacciones infecciosas o inflamatorias, en necrosis cística, ¿sí? Entonces, pacientes con procesos inflamatorios va a tener aumento también de la región alfa-2 a expensas de la aptoglobina. Y a diferencia de esto, tengo disminuciones cuando tenga una hepatopatía. Entonces, cuando veamos hígado y yo hable de patologías hepáticas y les pregunte si le hago un proteinograma a este paciente, ¿qué región va a estar alterada? Tienen que acordarse que la aptoglobina que está presente en la región alfa-2 está afectada en una hepatopatía, entonces van a saber decir que la región alfa-2 va a estar disminuida a expensas de la aptoglobina, ¿sí? Fíjense cómo vamos y venimos en los temas en función de poder explicar estas cuestiones, ¿no? Y en esta región también está la ceruloplasmina, que es una proteína fijadora de cobre, que una patología autosómica recesiva como la enfermedad de Wilson, que hay un déficit en la capacidad de síntesis de ceruloplasmina, va a estar alterada, ¿sí? Y llegamos a la región de las beta. En la región de las beta de ese proteinograma vamos a tener la LDL, que es la proteína de baja densidad, low density lipoprotein, que es la lipoprotein, que es la vamos a ver ahora en la clase que viene en lípidos. En esta región también está la transferrina, que es la transportadora de hierro y el componente C3 del complemento, y como proteína menor, la hemopexina. Esta LDL es una proteína transportadora de lípidos, ya me voy a explayar muchísimo con esta lipoproteína la clase que viene. La transferrina, como les digo, es transportadora de hierro férrico desde los depósitos hasta la médula y es una proteína que... ¿hicieron hematología ustedes? Yo la estoy haciendo ahora. Bueno, cuando llegues a esto y los que no la hicieron, cuando lleguen a hacerla, recuerden que la transferrina es una proteína que está presente en la región beta y cuando yo tengo un tipo de anemia en particular, que es la anemia ferropénica, es un tipo de anemia que es hipocrómica microcítica y que a esos pacientes, si yo les hago hierro y transferrina, el hierro va a estar bajito porque están anémicos, pero la transferrina va a estar muy alta porque lo que hace el organismo es aumentar la síntesis para poder captar el poco hierro circulante. Entonces, si a este paciente con anemia ferropénica, que es hipocrómica microcítica, le hago un proteinograma,
voy a ver en la región de las beta que está aumentada a expensas de la transferrina, que ha aumentado su concentración para compensar ese déficit circulante de hierro. ¿Me siguieron? Sí. Fíjense en esto que yo les estoy diciendo, como no solamente estamos relacionando temas de la misma asignatura, sino que tenemos que relacionar temas de otras asignaturas, ¿sí? Y esto es lo que ustedes tienen que empezar a hacer en esta instancia, porque cuando lleguen a las prácticas, yo les voy a hacer preguntas de inmunología, de microbiología clínica, de hematología, de todo lo que hemos visto a lo largo de la carrera, ¿sí? Acá está. Esto es algo netamente hematológico que tiene, en este ejemplo que les di, una implicancia junto con la clínica, ¿sí? Con bioquímica clínica. ¿Está? ¿Me siguieron? Sí. En esta región beta también está el componente C3 del complemento. ¿Se acuerdan cómo era la cascada del complemento de inmunología? Sí, que Se tenía. activaba por 3 vías. Uh-huh. Lo que es la vía de las lectinas, la vía clásica y la vía alternativa. Bien. ¿Y el componente C3 dónde está? ¿De qué vía forma? Me acuerdo que en las 3 vías, siempre las 3 llegaban a lo mismo, que era que había una enzima que es la C3 convertasa que lo degradaba. Uh-huh. Bien, entonces, también fíjense que acá van a tener que recordar las cascadas del complemento, porque es lo que va a permitir explicar cuando veamos más adelante las colagenopatías, por qué estos componentes están alterados, ¿sí? Así que ya los voy invitando a que el que no se acuerda de esto lo repase, ¿sí? El componente C3 del complemento va a estar disminuido en patologías autoinmunes donde haya consumo de complemento, como es el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, que lo vamos a ver próximamente en el eje temático de inmunología, ¿sí? En esta región también tenemos la hemopexina, que es una proteína fijadora de hierro libre y va a estar alterada cuando el paciente tenga hemólisis intravascular. Y hay una proteína que solamente va a aparecer en esta región si lo que hemos sembrado en ese proteinograma es plasma en vez de suero, ¿sí? Si yo sembré suero, no lo voy a tener. Si siembro el plasma, voy a obtener fibrinógeno porque en esa región beta, porque el fibrinógeno es una proteína que está en la coagulación, ¿sí? Y yo tengo plasma, estoy inhibiendo la coagulación. Es de movilidad beta-gamma, o sea, está ahí en el bordecito de esta región y en la próxima que voy a describir, y es un reactante de fase aguda junto con los que vimos en la región alfa-1, que era la glicoproteína ácida y la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Entonces, si yo en un proteinograma puse plasma en vez de suero en esa corrida, voy a tener en un proceso inflamatorio agudo aumento del alfa-1 y aumento de la región beta a expensas del fibrinógeno, ¿sí? También ese fibrinógeno está transitoriamente aumentado en embarazadas y en aquellas personas que usan crónicamente anticonceptivos orales. Y está disminuido, obviamente, cuando hay patologías que consuman los componentes de la coagulación, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada y otras patologías hematológicas en las que no me voy a meter. Y en esta región también hay un componente muy importante que es la PCR, que es proteína C reactiva. Esta sigla coincide con la reacción de polimerasa en cadena, que no tiene nada que ver. Es la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Entonces, fíjense que en un proceso inflamatorio agudo, si yo hago un proteinograma, el paciente va a tener aumento de la región alfa-1, pero también va a tener aumento de la región beta, porque dijimos que en el alfa-1 tenemos al alfa-1 antitripsina y al alfa-1 glicoproteína ácida como reactantes agudos, y en esta región beta también tengo a la proteína C reactiva y a la hemopexina como reactantes de fase aguda, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir asociando con la clínica para, si se les plantean algunas situaciones de este tipo de pacientes, poder entender por qué van a explicar esos aumentos, ¿sí?
¿Me siguieron? Sí. Y la última región que voy a describir es la región de las gamma, que está compuesta por las gamma-globulinas, que son la inmunoglobulina A, D, E, G y M. Estas inmunoglobulinas, ¿por quiénes eran producidas? ¿Y de qué tipo de inmunidad forma parte? Por las células plasmáticas y la inmunidad humoral. Muy bien, entonces, en un proceso inflamatorio crónico mediado por inmunidad humoral, si yo le hago un proteinograma al paciente, es posible que tenga un incremento en la región de las gamma a expensas de la producción de inmunoglobulinas, ¿sí? Los valores de referencia están acá en pantalla. Dijimos que las 2/3 partes de ese total de proteínas era albúmina, por eso es lo que está en mayor concentración, de 4 a 5,2 gramos por decilitro, y después tenemos las fracciones que hemos descrito, que son la alfa-1 de 0,2 a 0,4, la alfa-2 de 0,4 a 0,7, la beta de 0,7 a 0,9 y la gamma de 0,7 a 1,4, ¿sí? En general, en los informes aparece el valor de albúmina, la sumatoria de todas las globulinas, además de cada una de sus subfracciones, y un cociente que se llama albúmina globulina porque nos permite ese cociente ver si las alteraciones de esas proteínas son a expensas del componente mayoritario, que es la albúmina, o a expensas de globulina, es decir, si yo tengo un numerador alto o bajo, voy a poder ver en función de quién es el responsable de esa alteración a nivel de este valor de referencia. ¿Me siguieron? Háganme saber si me siguieron. Bien. La otra determinación bioquímica que dije yo que íbamos a hacer en el laboratorio es medir la cantidad de proteínas en orina. Y como saben ustedes que cada vez que queremos cuantificar una determinada sustancia en una orina requerimos orina de 24 horas, esta va a ser la cuestión, pedirle al paciente la recolección de esa muestra con las indicaciones que ya aprendieron en la primera parte. Y vamos a cuantificar con reactivo Dexton, aprovechando justamente la propiedad que tienen las proteínas en general de precipitar en medio ácido, porque el reactivo Dexton es el ácido sulfosalicílico en un medio sulfato de sodio que forma una reacción turbidimétrica que nosotros vamos a leer espectrofotométricamente. Otra posible determinación con la orina en relación a su pérdida de proteínas es el uroproteinograma. Así como tenemos en el suero el proteinograma, podemos hacer una siembra de orina en ese gel para poder interpretar el uroproteinograma. Esta es una técnica que está totalmente hoy en día casi en desuso, pero se las voy a describir porque todavía alguien la sigue solicitando. Y a diferencia del proteinograma, es una técnica de tipo semi-cuantitativa. Vieron que nosotros en el proteinograma hacíamos la corrida, íbamos haciendo la cuantificación por elusión o por densitometría y decíamos cuánto teníamos de albúmina, cuánto teníamos de alfa-1, de alfa-2, de beta-gamma. Acá no. Cuando yo hago una corrida de orina, se pueden llegar a ver ciertas franjas que ahora voy a describir, pero solamente lo que hago es una interpretación semi-cuantitativa sobre presencia o no de esas regiones, ¿sí? No se cuantifica un uroproteinograma. ¿Me siguen? Sí. Bien, la diferencia entre un proteinograma y un uroproteinograma, obviamente, además de que en un caso la muestra es suero y en el otro es orina, es que debido a la concentración que tienen las proteínas en esas muestras, yo no puedo sembrar en la tira de celogel una fracción de esa orina de 24 horas directamente porque no voy a ver nada, ¿sí? ¿Por qué no voy a ver nada? Porque la sensibilidad del método es muy diferente en función de la concentración que tenemos de proteína en suero y en orina. En suero hablábamos de 6 a 8 gramos por decilitro y en orina, ¿cuánto es la pérdida proteica en condiciones fisiológicas? Eso ya lo vimos. ¿Cuánto pierde en 24 horas un riñón si está funcionando bien de proteínas?
150 miligramos en 24 Claro, horas. miligramos, ¿sí? Mientras en el suero estamos hablando de gramos, acá estamos hablando de miligramos, o sea que yo no podría nunca sembrar tal cual la orina de 24 horas en ese celogel porque no voy a ver nada. Entonces lo que tengo que hacer es una concentración de esa muestra para poder sembrar y poder observar en esa corrida algo de esa situación, ¿sí? Y acá les dice que lo que tengo que hacer es concentrar la orina a 4 gramos por ciento. Y acá voy a dejar de compartir la pantalla para hacerles un dibujito. Lo que se hace es utilizar, yo no soy buena dibujando, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible para que lo vean. Espérenme que estoy dibujando, ¿sí? A ver. ¿Dónde? Acá. Se hace una diálisis, se llama, que existen unas tripas de celogel, que son como unas, ¿vieron los chorizos que uno hace, que compra en la carnicería, que están hechos con una tripa? Bueno, se compra una tripa de celogel, que es una estructura cilíndrica, como si fuese papel de regalo. Se coloca adentro de esa tripa una fracción de orina, que ahora vamos a ver, un volumen de orina, que ahora vamos a ver de dónde sale, se anuda a la canilla, se deja la canilla abierta con agua durante 24 horas y se deja eso para que tome contacto con el agua de canilla y se produzca la diálisis. Es un fenómeno físico, ¿sí? Va saliendo el líquido, esto se va deshidratando y va a concentrar un volumen de muestra de orina para llevar a una concentración de 4 gramos por decilitro esa muestra, que es la que realmente voy a poder sembrar en ese celogel para poder hacer la corrida electroforética y poder ver algo, ¿sí? Ese procedimiento se llama de diálisis y, a ver, voy a volver a compartir en pantalla, es un mecanismo de una técnica de concentración. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, concentro la orina 4 gramos por decilitro. ¿Cómo la concentro? Ustedes van a tener la orina de 24 horas, entonces, utilizando la típica fórmula de C1 por B1 igual a C2 por B2, van a sacar, despejando el volumen 2, la cantidad de muestra que tienen que extraer, el volumen que tienen que extraer de esa orina de 24 horas para que finalmente tengan un concentrado de 4 gramos por decilitro una vez que terminan de hacer esa diálisis de 24 horas. Todo ese proceso artesanal es simplemente para concentrar esa muestra y tomar de ahí una pequeña fracción para sembrar en el soporte de celogel, aplicar la corriente eléctrica y hacer la separación a partir de esa electroforesis, ¿sí? Y solo para ver semi-cuantitativamente qué bandas pudieran aparecer en ese soporte. Por esta razón tan engorrosa es que esta técnica se está dejando de utilizar porque fíjense que requiere de que el paciente les traiga la orina de 24 horas, que después nosotros concentremos durante mínimamente 12 a 24 horas para llegar a esta concentración, para después sembrar, correr y simplemente poder ver qué es lo que pasa con esas bandas en la orina y poder hacer alguna interpretación. De todas formas, se los digo porque algunos médicos todavía lo solicitan, pero es una técnica prácticamente cayendo en desuso. Y entonces, nuevamente acá vamos a recordar los tipos de proteinuria que podemos tener y podemos hablar de proteinurias fisiológicas, glomerulares, tubulares, mixtas o proteinuria de Ben-Jones. Como dijo recién alguna de ustedes, la proteinuria fisiológica es aquella que implica una pérdida de 150 a 200 miligramos, fíjense que bajita la concentración respecto de lo que tenemos en el suero. Cuando se pierde más de 200 ya vamos a hablar de una proteinuria glomerular y dentro de estas podemos tener de 3 tipos, selectiva, medianamente selectiva o no selectiva en función del grado de lesión que tenga ese glomérulo. Entonces, cuando yo hago un uroproteinograma, que les digo que es solamente de información semicuantitativa, una vez que corra esa orina, si yo veo una franja de albúmina y una región leve de alfa-1 y transferrina, quiere decir que esa proteinuria es selectiva. Es medianamente selectiva cuando aparece una región de alfa-1 que es mayor
simplemente visualizando que la región alfa 2, y voy a ver la misma corrida que sería semejante a lo que veo en un suero si esa proteinuria es glomerular de tipo no selectiva, porque quiere decir que ese glomérulo está absolutamente dañado, pasaron todas las proteínas a la orina y entonces por esa razón voy a ver ese uroproteinograma tal cual viera yo en un suero, ¿sí? Porque todo lo que estaba en el suero se perdió hacia la orina y entonces eso es lo que hace que este uroproteinograma tenga esta característica. ¿Me siguieron? Sí. Proteinuria tubular será aquella donde tenemos lesión a nivel del glomérulo y también de los túbulos. La mixta, la tubular es la que tengo lesionado los túbulos, la mixta es la que tengo lesión glomérulo tubular, y un tipo de proteinuria que se llama de Bence-Jones es la que... ¿Alguien pasó algo que sentí un ruido? Dice que la llamada va a terminar en 15 minutos, profe. Bueno, ya cuando termine la llamada, dejamos ahí, ¿sí? A ver, son 9 menos 10, 10 menos 10, a las 10 cortamos, ¿sí? El quinto tipo de proteinuria es la de Bence-Jones, que es la pérdida de cadenas livianas de esas inmunoglobulinas por orina, y esto lo vamos a ver en patologías como el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström y los linfomas, que ahora en un ratito voy a describir, ¿sí? Bien, ¿me siguieron hasta acá? Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos un proteinograma electroforético, una de las cuestiones que podemos ver es la presencia de una gamapatía monoclonal. El proteinograma no es una técnica que va a diagnosticar nada, es una determinación de laboratorio complementaria a otras cuestiones, ¿sí? Entonces, gamapatía monoclonal lo que significa es que tengo una alteración a nivel de la región de las gamma, ¿sí? Y veo una franja más marcada dentro de las gamma. Ahora voy a hacer un dibujito y se lo voy a mostrar. Aguárdenme que estoy dibujando. Acá. ¿Ven este dibujo? Sí. Fíjense, tengo la corrida electroforética y tengo en la región de las gamma una fracción más concentrada, más marcada, y a esto se lo llama gamapatía monoclonal, ¿sí? Componente M, paraproteína, tiene distintos nombres posibles en la bibliografía. Y ahora vamos a ver qué es y qué puede estar significando, ¿sí? En la región de las gamma, una concentración de un clon específico de una inmunoglobulina anómala. Bien, entonces, eso lo vamos a ver siempre que se produzca de manera anormal una proliferación monoclonal de alguna inmunoglobulina particular de la célula plasmática. A eso se le llama gamapatía monoclonal. Lo que ocurre es que hay un clon maligno de inmunocitos que van a producir un tipo determinado de inmunoglobulina, y ustedes saben que las inmunoglobulinas están formadas por cadenas pesadas y cadenas livianas, ¿sí? Y dentro de las cadenas livianas por cadenas kappa o lambda, ¿sí? Entonces, en función de qué es lo que se esté produciendo de manera anómala en ese clon maligno, va a cambiar la información de lo que nosotros vamos a ver en este análisis, ¿sí? Si se producen cantidades iguales de cadenas livianas y cadenas pesadas que se van a combinar, lo que vamos a ver es la presencia de una espiga monoclonal en el proteinograma, y la proteinuria de Bence-Jones en la orina va a ser negativa, porque la proteinuria de Bence-Jones son cadenas livianas, ¿sí? Que tienen una particularidad, que es que cuando uno calienta a 37 grados precipitan, y si seguimos calentando a ebullición se disuelven, ¿sí? Como acá el clon maligno produjo la misma cantidad de cadenas livianas y pesadas, se combinaron, formó esa espiga monoclonal, entonces no se pierde nada por orina, por eso la proteinuria de Bence-Jones es negativa. ¿Me siguieron?
Sí. La otra posibilidad es que se puedan producir mayor cantidad de cadenas livianas que pesadas, entonces ahí sí va a aparecer proteinuria de Ben-Jones positiva en la orina, porque se van a perder en la orina, o bien que ese clon maligno sea solamente de cadenas livianas y no se formen cadenas pesadas, entonces en el suero no voy a tener la espiga monoclonal, pero se van a excretar ese exceso anómalo de cadenas livianas a la orina, y entonces si yo hago un uroproteinograma, esa espiga monoclonal va a aparecer en ese uroproteinograma. ¿Me siguieron todas las posibilidades que hay en función de esa proliferación anómala de esos clones malignos y qué es lo que vamos a ver en los distintos análisis? Sí, profe. Bueno, yo voy a dejar acá porque lo que resta de esta parte es hablar de justamente el mieloma múltiple, los linfomas y toda esta cuestión, y poder asociar estas patologías que son más bien hematológicas algunas con esta determinación complementaria que hacemos nosotros en clínica, que es el uso del proteinograma, del uroproteinograma y demás. Así que vamos a parar acá. La próxima clase terminamos con este tema y vamos a comenzar con el tema de lípidos. Bien, ¿me siguieron? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, el lunes que viene nos vamos a ver en la universidad, en el horario habitual, de 10 a 12 en la 104. Y bueno, ahí ya les voy a decir cómo sigue la semana, porque yo el martes viajo y entonces las próximas clases también serán online. Vayan leyendo, por favor, porque el segundo parcial de bioquímica clínica es más complejo, los temas son más complejos y además hay muchas más cosas para asociar con lo que ya vieron y con conceptos y algunas cuestiones que ya tienen que haber aprendido en otras asignaturas. Así que no se dejen estar, no dejen este parcial para el último fin de semana porque no van a lograr tanta información concentrar en 2 días. Vayan estudiando y cualquier duda que tengan me consultan, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, profe, sí. Bueno, nos vemos el próximo lunes en la universidad. Cualquier cosa me mandan un mail. Nos vemos, profe, gracias. Gracias.